Hola amigos, les quiero dar la bienvenida al webinar de Botis. Primero que todo quiero agradecer a Botis Internacional por la invitación, la confianza de poder mostrar el trabajo que estamos realizando. Y de lo que vamos a conversar hoy día básicamente van a ser de dos técnicas quirúrgicas con diferentes tiempos de implantación, como es el implante post-extracción y la implantación temprana. Para los que no me conocen, yo soy especialista en implantología, tengo un diplomado en odontología digital. Este año 2020 termino mi máster en odontología multidisciplinar con el doctor Ramón Gómez Meda. Soy director de un diplomado en implantología en la Universidad Nacional Andrés Bello. Soy docente de un diploma en regeneración ósea en Perioplastic, una institución privada de acá de Chile. Soy miembro activo de la Sociedad Oral de Implantología de Chile. Tengo la suerte y el orgullo de ser fellow del ITI y la parte clínica la desarrollo en mi consulta privada que está ubicada en la ciudad de Ovalle, una pequeña ciudad que está aproximadamente 400 kilómetros al norte de Santiago, la capital de Chile. Entonces, como los comentaba, lo que vamos a conversar hoy día son de dos técnicas diferentes en tiempos de implantación. Primero vamos a comenzar conversando sobre la técnica de implantes por extracción, que si bien no es una técnica nueva, es una técnica que los primeros reportes de casos fueron en aproximadamente 1978, que en un comienzo no tenía una alta tasa de éxito en la osseointegración, no producto de la técnica, sino más bien de el tipo de material que se utilizaba para confeccionar el implante. Los implantes eran de óxido de aluminio. Hoy en día, con los diferentes grados de titanio, con Roxolid, de Straumann, pero principalmente con el cambio que se realizó a mediados de los 90 de tratamiento de superficie, que Straumann cambió de un tratamiento de superficie aditivo como era el TPS a un tratamiento de superficie sustractivo como era el SLA. Las tasas de osseointegración hoy día son muy pero muy exitosas. Eso fue a mediados de los 90, finales de los 90, comienzo de los 2000, los clínicos estaban preocupados y los investigadores estaban preocupados de cómo lograr una adecuada estética tanto rosa como blanca. Hoy día vamos a conversar de cómo lograr sobre todo esa estética rosa en implantes post extracción, pero lo que hoy día principalmente estamos abocados los clínicos y también los investigadores es a lograr una estabilidad de resultados, es decir, que la estética rosada que nosotros podemos lograr, el perfil de emergencia, el contorno de nuestra encía se mantenga estable a lo largo del tiempo. Porque sabemos que la tasa de éxito en implantes es muy alta, la tasa de integración. Lo interesante de este paper es que habla sobre redefinir el concepto de éxito en la terapia implanto asistida, porque los que realizamos clínica en implantes, hoy en día y mucho más que antes, retiramos muchos implantes, mucho por ellos por indicaciones biológicas, perimplantitis avanzadas, problemas protésicos, mala posición 3D de nuestros implantes. Entonces, ¿dónde está dentro de ese 95%? Lo que nosotros generalmente no decimos es que solamente el 65% de nuestros implantes van a estar libres de complicaciones a los 5 años. Libre de complicaciones biológicas, como puede ser una mucositis, una perimplantitis, o complicaciones protésicas, como el aflojamiento de tornillos o el chipping de porcelana. Entonces, ¿por qué lo interesante es de redefinir el concepto de éxito? Es porque muchos de estos implantes que ustedes ven en esta serie de fotografías son exitosos según los parámetros antiguos, de que el implante no duele, no se mueve, no sangra, pero muchas veces la estética no está considerada y la higienización de la prótesis tampoco está dentro de este concepto estético, y sabemos que son dos conceptos muy importantes para la estabilidad de los tejidos y el avance de alguna enfermedad perimplantaria. Entonces, en esta revisión sistemática que hizo el grupo ITI de Boston, lo que hablan es de redefinir el éxito en implantología, y lo otro interesante es que hablan de evaluar el resultado a largo plazo y tomar el conjunto implante-prótesis como un todo. Es decir, no podemos medir el éxito de nuestra terapia implanto asistida solamente con el éxito de la osseointegración.
Uno de los grandes beneficios que ha dado el grupo ITI es los consensos o dar terminología a los tiempos de implantación. Esto se hizo en el Treatment Guide del Dr. Chen y Dr. Busser, donde se unificó criterios para determinar los tiempos de implantación. Hablamos de un implante inmediato, cuando el implante es instalado el mismo día de la cirugía de extracción del órgano dental. Implante temprano con una cicatrización solamente del tejido blando entre la cuarta y la octava semana, o ya cuando tenemos una cicatrización parcial de tejido duro entre las 12 y las 16 semanas. El grupo Cochrane también ha ayudado a unir esta terminología con los tiempos de carga, es decir, cuando colocamos una prótesis sobre nuestros implantes. Si instalamos una prótesis sobre nuestro implante el mismo día de la cirugía, es una carga inmediata. Entre la 1 y octava semana es una carga temprana, y ya más de 2 meses pasa a ser una carga tardía. Entonces lo que vamos a conversar hoy día es básicamente esto: la técnica de implantes post-extracción, donde realizamos la extracción de piezas dentarias con un mal pronóstico protésico, haciendo una extracción lo más atraumática posible. El protocolo de fresado a expensas de la tabla palatina, la instalación de nuestros implantes en una posición 3D protésica ideal, y el relleno del gap, que más adelante vamos a ver cuál es el biomaterial que nosotros recomendamos. Y posteriormente a los tiempos de su integración y a la estabilización del tejido blando, ya podemos hacer nuestra prótesis definitiva de porcelana. Ahora, antes de hablar de la técnica en sí, lo que tenemos que hacer es entender un poco cuáles son los procesos que se producen cuando extraemos el órgano dental. Para esto nos ha ayudado mucho los estudios en modelo animal. Sabemos que los estudios en modelo animal no son 100% extrapolables a la clínica en humanos, pero sí nos sirven para entender muchos de los procesos biológicos que se producen posterior a la extracción del órgano dental. Lo vamos a separar en fases solamente como un tema educacional, porque muchas de estas fases se van produciendo en forma, se van traslapando, se producen en forma conjunta, pero como forma educacional generalmente se tienden a dividir. Lo primero que sucede después de extraer un diente es la formación de un coágulo para realizar la hemostasia. Posterior a eso se produce una fase inflamatoria, donde el alvéolo es invadido por células defensivas, principalmente macrófagos, para hacer una eliminación del detritus. En el mismo proceso se produce una fase proliferativa, donde hay una gran neoangiogénesis, esto producido principalmente por factores tanto físicos como químicos. Factores físicos que estimulan la neoangiogénesis es principalmente la hipoxia transitoria que se produce, y el fenómeno en las células endoteliales de la circulación periférica del free edge, que al no tener contacto una célula con otra, esto es un estímulo físico para el aumento de la proliferación de las células endoteliales. Además, con los factores de crecimiento endoteliales ayudan a que haya un aumento en la neoformación de capilares. En este mismo proceso se produce una fibroplasia, es decir, hay una secreción, aumenta la secreción de colágeno tipo 1 y tipo 3 de los fibroblastos, y al mismo tiempo hay una quimiotaxis de células precursoras de tejido óseo, principalmente células mesenquimales pluripotenciales provenientes del tejido perivascular. Una vez que han cambiado su fenotipo a una célula precursora de osteoblastos, comienza la secreción de matriosteoides. Acá está la formación ósea, que primero es un hueso desorganizado, que es el Wobbenbone. Este Wobbenbone no está hecho o no puede recibir fuerzas funcionales. Posteriormente se produce el mineralizado del Wobbenbone y los procesos de modelado, que es el cambio de arquitectura y de forma del tejido óseo, y posteriormente ya el remodelado, que es la actividad osteoblástica y osteoclástica que tiene todo tejido óseo.
Fuera del alveolo se va produciendo una remodelación vestíbulo-palatina, principalmente dada por la reabsorción del bundle bond. Vamos a hablar específicamente un poco en unas diapositivas más adelante qué es el bundle bond, pero se produce una reabsorción de este, hay un reemplazo por tejido óseo reticulado, lo que trae como consecuencia una gran reabsorción horizontal. Hay tres conceptos muy importantes como a modo de resumen posterior a la cicatrización ósea. Primero, que hay una mayor reabsorción horizontal que vertical, principalmente dado por el bundle bond. Hay una mayor reabsorción en vestibular que en lingual. Esto no quiere decir que no haya actividad osteoclástica en la tabla lingual, pero sí producto de su mayor grosor y de su mejor vascularización, la reabsorción es mucho más en vestibular que en lingual. Y 2/3 de la reabsorción se produce en los primeros 3 meses posterior a la extracción del órgano dental. Entonces hablamos de la importancia del bundle bond. ¿Y qué es el bundle bond? Es un tejido óseo que tiene un origen embrionario idéntico a el cemento y el ligamento periodontal que provienen del folículo dental, a diferencia del resto de la mandíbula que tiene un origen periostal. Es una estructura, un tejido óseo que es dependiente del diente. Es decir, si nosotros extraemos el órgano dental, el bundle bond se va a reabsorber principalmente por dos motivos. Primero, porque pierde su vascularización, que es prácticamente 100% del ligamento periodontal. Y segundo, porque ya no está cumpliendo su función, que es la inserción de las fibras colágenas, las fibras de Sharpey, que van desde el cemento a el bundle bond. El bundle bond tiene un espesor promedio entre 0.2 a 0.4 milímetros, por lo que teniendo en consideración estas medidas nosotros podemos extrapolar o predecir el grado de reabsorción que va a tener en forma horizontal nuestro alveolo midiendo previamente la tabla vestibular. Esta es una diapositiva resumen donde podemos ver algunos estudios para ver un promedio de la reabsorción vertical, que es aproximadamente de 1 milímetro, y el mayor porcentaje de reabsorción horizontal, que es entre 4 a 5 milímetros. Entonces, como les decía, muchos de los estudios que nos han ayudado para entender y mejorar la técnica quirúrgica en implante post-extracción han sido de implantes estudios en modelo animal. Uno de los primeros y de los más interesantes es este estudio de Botticelli, donde el principal, lo que querían estudiar era en qué influía el gap entre el implante que se producía entre el implante y la pared vestibular. Entonces lo que hicieron fue un grupo control de un implante que no hubo gap y diferentes implantes con diferentes tamaños de gap para ver el porcentaje de VIC que habían después con una muestra histológica. Una de las conclusiones que llegaron es que no había diferencia significativa entre el implante sin gap con los implantes con gap. Lo que sí había en esta parte del corte histológico del gap había un mayor porcentaje de woven bone, que sabemos que es un hueso desorganizado, pero que a mediano plazo debería mineralizarse. Araujo, el 2006, comenzó con una serie de estudios también en modelo animal de implantes post-extracción. El primero fue el año 2006, donde se instalaron dos implantes de diámetro regular 4.1 tissue level en dos alveolos muy diferentes. Un alveolo era la raíz distal del tercer premolar y el segundo que está en la fotografía es un alveolo de un primer molar, ya con diferentes gaps. Una de las conclusiones que llega a este estudio es que la instalación del implante post-extracción no preserva el volumen del tejido duro que tenía previamente el alveolo. Posteriormente, el año 2011, hizo algunas variaciones de este mismo estudio en modelo animal. Principalmente utilizó un implante de diámetro menor, pasó de 4.1 a un implante narrow de 3.3. Posicionó el implante más hacia el lingual para producir un gap de mayor de 2 milímetros y este gap lo rellenó con seno injerto bovino. Y una de las conclusiones a que llegó este estudio es que el relleno del gap con seno injerto bovino disminuye notablemente la reabsorción horizontal, pero no la nula. Entonces acá hacemos un comparativo entre los dos estudios. Vemos el del año 2006 con un implante de diámetro mayor de 4.1, donde vemos una tabla vestibular en el corte histológico de menor grosor e incluso ausente en la parte más cervical del implante.
versus una tabla vestibular más gruesa y presente en la zona cervical del implante. ¿Ya? Otros investigadores como el doctor Botticelli también hicieron diferentes técnicas quirúrgicas. En este estudio en modelo animal hizo una técnica regenerativa, no solamente rellenó el gap con seno injerto bovino, sino que también utilizó una membrana colágena siguiendo los principios de la regeneración ósea, pero una de las conclusiones a que llegó este estudio es que procedimientos regenerativos en implantes post-extracción no preservan el volumen original del tejido duro y blando. Este estudio de 2016 del grupo de Mariano Sanz, donde es un estudio en humanos, donde se utilizó un grupo control, donde no se rellenó el gap, y un grupo experimental donde sí se rellenó el gap con seno injerto bovino. Y lo interesante es que a los 4 meses el grupo experimental, es decir, cuando rellenamos este gap con seno injerto bovino, hubo solamente un 15% de reducción horizontal versus un 48% de reducción horizontal cuando no rellenamos el gap. Entonces vemos que si bien hay una disminución de reducción horizontal, no es cero, sigue habiendo una reducción horizontal, el implante está integrado. La pregunta es si esto, para lograr una estética adecuada, es suficiente. Este estudio es bastante interesante, es de un grupo de estudio belga, primero porque es en humanos primero, y segundo porque categorizaron el grosor de la tabla vestibular previo a la instalación del implante, y también lo categorizaron como si la cirugía fue flapless o open flap. Categorizaron el grosor de la tabla vestibular en delgada y gruesa. 1 milímetro, menor a 1 milímetro era delgada, mayor a 1 milímetro es gruesa. Y lo interesante es que en el grupo quirúrgico flapless no hubo diferencia en la reabsorción vestibular entre los grupos con tabla vestibular y delgada. Solamente hubo esta diferencia en el grupo open flap. Entonces uno puede ir sacando conclusiones clínicas para llevarlo a nuestra clínica del día a día. Otra de los consejos que nos da la literatura es la instalación de implantes post extracción. Primero es instalar el implante en una posición más palatina. Utilizar diámetros de implantes menores para tener un mayor gap, idealmente mayor a 3 milímetros. Ahora tenemos que seleccionar muy bien el diámetro del implante para no ver perjudicada la estabilidad primaria de nuestro implante. Idealmente que el macrodiseño del implante tenga paredes paralelas en cervical para no disminuir el gap en el punto más importante estéticamente. Y la recomendación que ya le hemos dado es de rellenar el gap. La literatura y mi opinión personal también es rellenar el gap con un seno injerto bovino. Mi opción es utilizo CeraVon de la línea Botis. Yo utilizo CeraVon y la membrana Jason. Soy usuario desde el año 2014 y el CeraVon tiene 3 ventajas bastante claras. Primero es su estabilidad volumétrica a largo plazo. Esto lo podemos ver, si bien todos los injertos óseos tienen una disminución en su volumen, la estabilidad volumétrica del seno injerto bovino es mayor a la de otros injertos. En estudios histológicos en seno maxilar vemos que el seno injerto bovino tiene una disminución del volumen entre el 18 y el 23% versus un 41% que tiene el halo injerto. Tiene una gran integración celular, eso quiere decir que no hay una reacción a cuerpo extraño por el tipo de fabricación que tiene este injerto, y tiene una excelente conducción, dado principalmente por la interconexión de los poros que tiene los granos de este material regenerativo. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones que podemos tener en nuestros implantes post-extracción? La literatura nos dice que es el mayor porcentaje de recesión en el tejido blando posterior a la instalación del implante. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? La verdad que son los mismos de siempre en la implantología. Un biotipo fino, implante en mala posición, principalmente hacia vestibular, y una tabla vestibular delgada. Ahora,
Sabemos que en la zona estética, este es un estudio de Mariano Sanz, donde vemos que donde el 65% prácticamente de la tabla vestibular de canino a canino tiene menos o igual a 0.5 milímetros. Es decir, son prácticamente 100% Vandelbond, que dijimos tenía un grosor de entre 0.2 a 0.4. Por ende, son tablas vestibulares que sabemos que posterior a la extracción del diente se va a reabsorber. E incluso más del 80% sería considerada como tabla vestibular delgada en la zona estética. Este estudio en escáner, en Combin, ratifica lo visto previamente por Sanz, pero también nos da otro punto, que las mujeres tienen un grosor de tabla vestibular menor al de los hombres. Entonces, si ya vimos que rellenar el gap con un cerdo injerto bovino no va a disminuir al 100% en la reabsorción horizontal, es necesario hacer un injerto conectivo para aumentar el grosor de nuestro tejido blando en los implantes post extracción, como una forma de compensar esta remodelación horizontal. Este estudio nuevamente es modelo animal de Botticelli, donde hay un grupo control, donde no se hicieron implantes post extracción sin injerto conectivo, y el grupo experimental sí tenía un injerto conectivo. Las conclusiones son muy interesantes, primero porque no disminuye la reabsorción ósea, que según lo que vimos por la fisiología de la cicatrización ósea, es concordante con eso, pero sí tiene dos puntos muy importantes. Primero, que la mucosa perimplantar se encontraba más gruesa, es decir, nosotros mejoramos el biotipo previo en nuestros implantes post extracción, y se posicionaba más cononal versus no hacer un injerto conectivo. Esto también está en concordancia con este estudio, que si bien que son implantes post extracción con carga inmediata en la zona estética, si bien tiene un follow-up solamente de un año, nos ayuda a tener cierta concordancia en el relato que les estoy diciendo, que es sobre todo la posición del margen, que implantes que se le hicieron injerto conectivo tuvieron una modificación solamente de 0.25 milímetros versus implantes que no se le hicieron injertos de tejido conectivo, que tuvo una modificación de hasta 0.70. Entonces, no solo nos ayuda a disminuir o a evitar la recesión de tejido blando en implantes post extracción, el injerto de conectivo, sino que al hacer un engrosamiento de la encía marginal, lo que nos ayuda es camuflar esta zona de unión implante con prótesis. Este estudio es bien interesante porque vieron la translucidez de diferentes materiales, principalmente titanio y circonio, en diferentes tipos de grosor de encía, y vemos que si tenemos más de 3 milímetros de encía, no influye el tipo de material que utilicemos como pilar. El ojo humano no es capaz de reconocer esa translucidez. Entonces, ¿cuáles tienen que ser nuestros objetivos cuando hacemos un implante post extracción? Primero es maximizar el grosor de tejido blando, primero para compensar la remodelación horizontal que se va a producir, y segundo para cubrir la interfase implante-restauración. Y cuando ya tenemos un volumen de tejido blando, vamos a crear un contorno por medios protésicos, que básicamente es nuestra restauración provisional, para lograr un perfil de emergencia adecuado a la pieza dental a restaurar. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que dar es volumen, mejorar el biotipo de nuestros pacientes, mediante un provisional lograr un perfil de emergencia adecuado para lograr resultados predecibles y estables a largo plazo. Vamos a ver algunos casos que tienen un follow-up de implantes post extracción donde no hicimos injerto conectivo en la primera cirugía. Este caso son dos premolares, el escáner es a 3 años, pero este caso tiene más de 5 años. Vemos que tenemos una regeneración de la tabla vestibular con un grosor mayor a 2 milímetros y que se ha mantenido estable en posición y en grosor. Pero si vemos la fotografía oclusal, vemos un déficit en el contorno, por lo que estéticamente no sería adecuado.
Otro caso un poquito más reciente, implante post-extracción sin injerto de conectivo, sí con el relleno del gap con seminjerto bovino. Vemos que la falta de contorno, la falta de convexidad en el contorno radicular de nuestro implante, logramos un objetivo de la estética blanca, pero el tejido rosa, la estética es deficiente por el volumen. Este caso es bien interesante porque hicimos un implante inmediato, no realizamos una carga inmediata por temas oclusales. Pasado el tiempo de su integración a los 3 meses, realizamos la conexión. Primero hicimos una técnica de keyhole que la describió el doctor Jape. Vemos que hay un mejoramiento del contorno, pero no es suficiente en la fotografía del medio, por lo que tomamos la decisión de hacer un injerto conectivo para devolver volumen en la zona vestibular. Posteriormente al trabajo de provisional, que es mucho más largo versus un implante inmediato, logramos un perfil de emergencia adecuado para rehabilitar nuestra pieza dentaria. Ahora, todo lo que nosotros hemos hablado para lograr una rehabilitación estética, para lograr el camuflaje de esta interfase implanto-prótesis y evitar recesiones, que es el principal factor de riesgo que tenemos en los implantes inmediatos, tenemos que comenzar desde una posición 3D del implante. Si no tenemos una posición 3D ideal del implante, sobre todo en la vestibularización de nuestros implantes, vamos a tener recesiones, no vamos a poder ocultar esta interfase implante-prótesis. Entonces, para evitar malos posicionamientos, lo indicado es, previamente a la extracción del órgano dental, es hacer una categorización del alveolo. A mí la categorización que más me gusta es la que hizo el profesor Kahn el 2011, donde categorizó el alveolo dependiendo de la posición que tiene este dentro del reborde maxilar, siendo vestibular, medio, palatino o pediculado. Y vio la prevalencia, vieron aproximadamente 200 escáneres y vieron la prevalencia de ellos en la población. Para suerte nuestra, el 80% es tipo 1, es decir, que la raíz está posicionada en vestibular, dejándonos hueso, tejido óseo en apical y palatino. Y el peor escenario para hacer un implante inmediato es el tipo 4, donde tenemos casi un 12%, pero que en caninos llega incluso hasta el 15%, siendo, mi punto de vista, la pieza más difícil de hacer implante inmediato, primero por el volumen y longitud radicular, y segundo por la prevalencia de un 15% de un alveolo tipo 4. Entonces vamos a ver un caso, la verdad, que bastante simple, de un alveolo tipo 1 con presencia de tabla vestibular, producto de un traumatismo. Tuvimos que realizar la extracción de la pieza dentaria, hacer la extracción lo más atraumática posible, idealmente si contamos con alguno de estos dispositivos de extracción atraumática. La selección de un implante con un macro diseño adecuado para lograr una estabilidad primaria adecuada. Y en este caso yo elegí el BLX de Straumann, primero porque tiene un núcleo cónico que produce una compactación lateral del tejido óseo, roscas progresivas que producen una compactación ápico-coronal. Como ven, rellenamos el gap con seminjerto bovino, hicimos un injerto de conectivos tomado del paladar subepitelial y realizamos la carga inmediata con un provisorio de resina de larga data. Esta forma de hacer provisorios de resina la reportamos el año pasado con el doctor José Manuel Olivares en el JPD. La verdad es que es una forma de hacer provisorios de larga data muy simple, con materiales que nosotros contamos, que todo dentista cuenta en su consultorio. Pasado el tiempo de integración y de estabilización de los tejidos blandos, comenzamos la fase prostética. En este caso hicimos una prótesis cemento atornillada, utilizamos un VarioBase con una altura gingival de 2.5 y el material cerámico que utilizamos fue circonio recubierto por feldespática. Entonces vemos el contorno, esto lo logramos gracias a el seminjerto bovino más el injerto de conectivo por vestibular. Vemos la secuencia de tratamiento, la verdad la paciente y nosotros quedamos muy contentos con el resultado. Entonces,
como opinión personal, la pérdida de un diente trae inevitablemente una alteración del volumen de tejido duro y blando, por lo que para obtener resultados estéticos debemos reconstruirlos, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, rellenar el gap con un semi-injerto bovino, de preferencia Ceramon de Botis, y por fuera un injerto de conectivo para devolver el contorno vestibular. Este estudio del grupo del profesor Busser es muy interesante e indispensable lectura para todos los que hacemos implante inmediato, donde nos da algunas directrices de cuándo elegir implante inmediato, cuándo temprano, cuándo tardío. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos cuando queremos hacer un implante inmediato o tomamos la decisión de hacer un implante inmediato? Primero, la integridad, altura y grosor de la tabla vestibular, igual que la tabla palatina. La posición y tamaño del canal nasopalatino, la altura e inclinación del alveolo, ya hablamos de la posición del alveolo dentro del maxilar con la categorización del 2011 del profesor Kahn. El mismo año el doctor Lau en la Universidad de Hong Kong hizo una categorización que incluía la inclinación de la raíz del órgano dental, que es muy interesante de leer también. Medir previamente el diámetro, tanto mesodistal, para estar dentro de las zonas de confort que ha sido descrito por el profesor Busser, pero también vestíbulo palatino para seleccionar un diámetro implantario que pueda producir un gap idealmente mayor a 3 milímetros. Hay un paper también muy interesante del profesor Da Rosa. Evaluar el volumen óseo apical para lograr una estabilidad primaria adecuada, y en base a eso la selección de nuestros implantes con un macrodiseño, sobre todo en la parte apical, un poco más activo. En implantes por extracciones molares es un poquito más dificultoso, principalmente debido a que estamos enfrente a piezas multiradiculares. La forma más fácil y de posicionamiento más simple del fresado quirúrgico es la técnica que reportó el profesor Otto Suhr y Hürzeler, que es hacer el fresado a través de las raíces del molar a extraer. Esto trae como beneficio primero que nos ayuda a estabilizar la fresa justo en el fulcrum. Vemos la secuencia de tratamiento donde se hace la secuencia de fresado a través de la raíz. Hacemos la extracción de las raíces, la ontosección, la limpieza del alveolo y la instalación del implante para lograr un posicionamiento ideal en un implante con un órgano dental multiradicular. Ahora, no siempre es necesario hacer el fresado a través de las raíces. Muchas veces, cuando tenemos un volumen de fulcrum adecuado, podemos, como en este caso, hacer la extracción previa, hacemos el fresado en el fulcrum. En este caso seleccionamos un implante BLX de 4.5 por 10 milímetros, rellenamos el gap con semi-injerto bovino, Ceramon. Utilizamos un pilar de cicatrización personalizado. ¿Para qué? Para mantener la arquitectura y así trabajar mucho menos nuestro provisional, y a los 3 meses ya estamos en tiempos de comenzar nuestra fase protésica. Entonces, cuando tomamos en consideración las diferentes alternativas entre una implantación temprana o inmediata, tenemos que tener en cuenta principalmente 3 factores. Primero, que no hay diferencia en la supervivencia, es decir, vamos a tener una tasa de éxito similar de osseointegración entre un implante inmediato versus una implantación temprana. No hay diferencia en la pérdida ósea marginal en los follow-up. Este es un metaanálisis y revisión sistemática del año pasado. Y lo otro importante, que durante el primer año de carga no hay diferencia en la altura de la papila. Sabemos que esto va a estar muy en relación al posicionamiento del punto de contacto y el posicionamiento de la cresta ósea, ya sea mesial o distal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer un implante temprano? Primero, que vamos a tener una mayor cantidad de seda queratinizada porque el tejido blando ya va a estar cicatrizado. La mayor parte de la reabsorción horizontal ya se va a haber producido, por lo que no tenemos que compensar esta reabsorción con la posición de nuestro implante. Al haber una cicatrización espontánea del tejido blando, va a haber un mejoramiento del biotipo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay una reducción del riesgo de contaminación bacteriana, claro, porque
vamos a lograr un cierre por primera intención de nuestra herida. Y sí es más fácil hacer una cirugía en un reborde cicatrizado que en un alvéolo fresco. Entonces, lo que conversábamos de que hacer un implante temprano teníamos un mejoramiento del biotipo o un engrosamiento de mi encía, se produce principalmente en biotipo óseo fino. Este estudio lo que hicieron fue tomar escáner previo a la posterior a la extracción y 8 semanas posterior para hacer implante temprano, y se vio que hay un aumento del grosor del tejido blando cuando el grosor de la tabla vestibular es menor a 1 milímetro, ¿ya? Es decir, porque va a haber una reabsorción casi total de la tabla vestibular, y esa pérdida ósea va a ser una ganancia en grosor de tejido blando. Esto no pasa en la zona no estética, donde las tablas vestibulares son más gruesas, si es que está presente, donde no hay un aumento de grosor del tejido blando. Esta es la técnica quirúrgica, y esta es la principal ventaja que tiene esta técnica, que nosotros, haciendo una incisión levemente más palatina, podemos llevar todo este nuevo grosor de tejido conectivo hacia vestibular para dar un nuevo contorno. Entonces, les voy a mostrar un caso donde hicimos esta técnica de implante temprano, principalmente debido a que necesitábamos tiempo para hacer una periodoncia clásica en este paciente, realizar la operatoria, pulido radicular, mejoramiento de técnica de higiene, etc. Tomamos la decisión de hacer una implantación temprana entre la 6 y la 8ª semana para tener una cicatrización del tejido blando. Vemos el escáner. Vemos que tenemos suficiente tejido óseo apical para estabilizar nuestros implantes. Vemos el problema que tenía endodóntico, que tenía la pieza 2.1. En este caso hicimos un caso, la verdad, que bastante antiguo. Hicimos una técnica de socket seal para engrosar levemente el tejido blando posterior a la extracción. La verdad, yo esta técnica no la estoy utilizando ya en la actualidad. Posterior entre la 6ª y la 8ª semana hicimos la instalación de los implantes protésicamente guiados. Como dice el protocolo de implantación temprana, esto va unido a una regeneración ósea horizontal. Utilizamos Ceramon, un semi-injerto bovino con alta estabilidad volumétrica y una membrana de colágeno sin colágeno entrecruzado, como es la membrana Jason. Esperamos el tiempo de consolidación de la regeneración ósea, en este caso esperamos 6 meses. Al momento de la conexión preferimos engrosar nuevamente el tejido blando con un injerto conectivo. Una vez que los provisionales hicieron el trabajo de crear un perfil de emergencia adecuado, podemos continuar con la fase protésica, y vemos la creación de un volumen vestibular, tanto de tabla vestibular como de biotipo de encía, bastante adecuado. Vemos la secuencia de tratamiento, vemos el control, donde vemos que tanto la estética blanca como la estética rosa es suficiente, o es bastante buena para un implante temprano. Entonces, ¿cómo podemos, o qué preguntas nos tenemos que hacer cuando tomamos la decisión de hacer un implante inmediata o hacer un mayor número de cirugías? Tenemos que tener dos consideraciones principalmente. Esto lo sabemos haciendo la categorización del alvéolo previo a la cirugía. Podemos hacer la instalación de nuestro implante con una estabilidad primaria suficiente, y esta posición es compatible con una posición 3D protésica ideal. Si es así, podemos hacerlo con implante inmediato, si no, muchas veces es mejor posponerlo para hacer una cirugía levemente más fácil. También lo que tenemos que tener claro es el perfil psicológico que tiene nuestro paciente. Asumo el riesgo si es un paciente que va a seguir nuestras indicaciones de cuidado, de alimentación, sobre todo cuando hacemos carga inmediata. Y lo cuarto que tenemos que preguntarnos es en qué curva de aprendizaje estoy yo. Para eso podemos utilizar la SAC-Tool, que es una muy buena herramienta, sobre todo cuando uno está comenzando la implantología, pero también para mostrarle a los pacientes la dificultad quirúrgica que tienen en muchos casos. Y como vemos, los implantes inmediatos en la zona estética tienen un alto riesgo de complicaciones estéticas, por lo que es un caso complejo, versus una implantación temprana, donde es solamente un procedimiento avanzado. Entonces, como dijimos, la implantación temprana tiene que ir asociada a una regeneración ósea horizontal.
Para lograr una regeneración ósea horizontal exitosa, tenemos que seguir ciertos criterios que están muy bien descritos en la literatura. Principalmente son estos cuatro. Lo primero que tenemos que lograr es un cierre primario de la herida sin tensión, una angiogénesis o una vascularización adecuada de nuestro injerto, la creación o mantención de un espacio con una membrana, y la estabilidad del coágulo, que desde mi punto de vista es lo más importante de estas cuatro. Entonces, cuando nos preguntamos qué injerto ocupar, si es una preferencia personal, tenemos que ir a la literatura. Esta revisión sistemática es muy interesante, nos muestra el porcentaje de relleno del defecto con diferentes materiales, autólogo, aloinjerto, injerto, y vemos que el semi-injerto tiene hasta un 80% de relleno de este defecto. Si a eso lo sumamos con la estabilidad volumétrica versus la estabilidad volumétrica que tienen otros injertos, vemos que es un material adecuado para hacer una regeneración ósea horizontal. Y en la barra azul, en la barra de la regeneración ósea horizontal, vemos que además, si lo mezclamos con hueso autólogo, es donde tenemos la principal ganancia en milímetros en forma horizontal versus si lo utilizamos solo. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación según lo que hemos conversado que nos muestra la literatura? Es utilizar un semi-injerto bovino por la estabilidad volumétrica, por la excelente conducción, pero idealmente mezclarlo con algún porcentaje de hueso autólogo. Dependiendo del tamaño del defecto es donde vamos a sacar nuestro hueso autólogo. Si lo sacamos del mismo fresado de nuestros implantes, si lo sacamos de la rama, si lo usamos una trefina. ¿Cuál es la importancia del hueso autólogo? Que nos da principalmente la característica de osteoinducción, que básicamente es tener factores de crecimiento, principalmente los bone chips, según el grupo de laboratorio del profesor Busser, cuentan principalmente con dos factores de crecimiento, la proteína morfogenética 2 y el TGF beta 1, que tienen un efecto dosis dependiente y sinérgico para producir en estadios tempranos de la regeneración ósea una quimiotaxis de las células pluripotenciales y un cambio en el fenotipo a células precursoras de hueso. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en los primeros estadios de la consolidación de la regeneración ósea. La segunda pregunta que nos hacemos es utilizar o no membrana para nuestra regeneración ósea horizontal. Bueno, la literatura también es bastante contundente en el beneficio que es utilizar membranas, sobre todo las membranas colágenas. Vemos el porcentaje de relleno del defecto en la barra verde. Sin usar membranas solo podemos llegar al 60%. ¿Por qué? Porque el relleno del defecto va a estar dado por la anatomía del defecto, si es automantenedor de espacio o no, versus la utilización de una membrana colágena. También en la barra amarilla podemos ver la tasa de complicaciones que podemos tener con la membrana colágena es muy alta, y si vemos, la mayor tasa de complicaciones la tienen las membranas sintéticas, la de ácido poliglicólico y ácido poliláctico, principalmente por su tipo de metabolismo que entra en el ciclo de Krebs, donde se producen algunos metabolitos que pueden producir alguna reacción inflamatoria y eso producir alguna alteración en mi regeneración ósea guiada. ¿Cuáles son las principales características de esta membrana Jason, que es una membrana de pericardio de colágeno tipo 1 y 3 sin entrecruzamiento colágeno? Tiene una función de barrera adecuada. Vamos a ver más adelante en cuánto tiempo hay una biodegradación. Tiene una muy fácil manipulación. Es muy delgada, mide aproximadamente 150 micrones. Tiene una excelente adaptación a la superficie, es resistente a la ruptura. Esto es muy importante porque podemos suturarla sin ningún problema o fijarla con tornillos de osteosíntesis o con chinchetas de titanio, y tiene una excelente integración tisular. Esto ha sido demostrado en varios estudios en modelo animal por el profesor Rotamel, donde vemos que hay una perfecta integración del tejido, tiene una muy rápida vascularización, como dijimos, tiene una biodegradación entre las 4 y la 8ª semana, y no hay reacción a cuerpo extraño. Esto es muy importante porque se ha visto que las membranas colágenas que tienen colágeno entrecruzado, que su función es producir una biodegradación más lenta, sobre todo a las que se le hace un tratamiento químico
para producir este entrecruzamiento colágeno, sí tienen una reacción a cuerpo extraño que pueden afectar el porcentaje de regeneración ósea. Este estudio también es bastante interesante porque llega a algunas conclusiones que hemos conversado hace poco. La membrana de colágeno tipo 1 y tipo 3 es biocompatible e inerte, no produce reacciones inflamatorias ni a cuerpos extraños y es capaz de promover la regeneración ósea, es decir, el tiempo de biodegradación es suficiente en los cortes histológicos al día 30. Hay marcadores de formación ósea, sobre todo fosfatasa alcalina y osteopontina. Hay marcadores de células mesenquimales que son pluripotenciales y en la histología ya vemos una formación de tejido óseo. Entonces vamos a ver una regeneración ósea horizontal donde tenemos la ausencia de un incisivo lateral, donde tenemos una atrofia horizontal bastante importante. Hicimos la instalación de nuestro implante en posición 3D. Utilizamos los biomateriales que habíamos conversado, seno injerto bovino más membrana Jason. Seguimos los principios de la regeneración ósea, estabilidad de la membrana, estabilidad, cierre primario por primera intención. A los 6 meses tomamos un escáner para ver la presencia de una tabla vestibular gruesa de mayor a 2 milímetros. Al momento de la conexión hicimos la provisionalización más un injerto conectivo para devolver ese contorno que todavía nos faltaba. Entonces vemos la secuencia de tratamiento, el día 0 con la deficiencia horizontal, a los 6 meses con la conexión, 3 meses posterior al injerto conectivo con el modelado del perfil de emergencia y la instalación de la porcelana el día final del tratamiento. Vemos los controles, la mantención y la estabilidad del margen gingival al año. La verdad que la estética tanto blanca como rosada se ve en perfectas condiciones. Entonces, para ir terminando, como muchas cosas en implantología, las revisiones sistemáticas o los metaanálisis no son concluyentes. Hay mucha heterogeneidad en los resultados en los diferentes estudios clínicos, por lo que no se puede sacar conclusiones sobre la mayor prevalencia de recesiones en implante inmediato. Y el resultado estético, es decir, con cuál de los dos tratamientos nosotros podemos lograr una mayor estética, no está claro todavía. Sí, como opinión personal yo les puedo decir que el implante inmediato, realizamos menos cirugía en nuestros pacientes, tenemos que trabajar menos el provisorio porque lo que hacemos es una mantención de la arquitectura gingival versus un implante temprano que tenemos un mayor tiempo, un mayor número de cirugías y también un mayor número de sesiones modificando el provisorio para lograr el perfil de emergencia adecuado. Bueno amigos, les quiero dar las gracias por haber estado conmigo, haber escuchado este webinar. Los invito a, si tienen alguna duda que no puedan realizarla acá, seguirme en las redes sociales. Está mi mail. Quiero agradecer principalmente a Botis Internacional por darme el espacio, a Straumann Group Chile por darme el espacio. Muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos unos 10 minutos de preguntas. Fernando me pregunta, dice, ¿tiene algún protocolo específico para la desinfección de los pilares? Saludos de Concepción. La desinfección de los pilares no hacemos ningún tratamiento específico, solamente la esterilización normal que se hace con cualquier material de titanio. La verdad no tengo ningún protocolo específico. Giorgio pregunta, ¿cómo comenzamos a hacer el fresado a través de las raíces? ¿Con alguna fresa especial? No, yo utilizo las mismas fresas del kit de implantes que tú utilices. Yo soy usuario de la marca Straumann. Sí es verdad que hay un desgaste mayor de estas fresas de implantes porque el tejido dentario es mucho más duro que el tejido óseo, por ende eso es como una dificultad que tiene esta técnica. Hay un mayor desgaste al fresar las raíces con tus fresas de implantes. Si la odontosección la utilizo una fresa redonda de Carver. Giorgio también pregunta, ¿existe diferencia de donde se obtenga hueso autólogo para mezclarlo con seno-injerto, rama, tuberosidad, mentón? Lo primero que uno tiene que intentar es, primero va a depender de la cantidad de injerto autólogo que yo necesito, eso lo voy a determinar
haciendo un diagnóstico de mi defecto. Generalmente los defectos post extracción son muy predecibles, tienen un potencial osteogénico muy alto, por lo que no necesitamos una gran cantidad de tejido óseo, por lo que yo te recomiendo usar el mismo del fresado o de la espina nasal anterior o de algún sector de la misma herida. No hay diferencia histológica o de éxito de la regeneración ósea. Mi principal, lo que más me preocupa es intentar no hacer un segundo sitio quirúrgico en mi paciente para que el postoperatorio sea mejor. Jorge Maldonado, ¿podría explicar si el seno-injerto es osteoconductor o es osteoinductor? El seno-injerto bovino es solamente osteoconductor, forma un andamiaje por donde se produce la neovascularización, no tiene la capacidad de ser osteoinductor. Los osteoinductores, la capacidad de osteoinducción es que tenga proteínas y factores de crecimiento. Eso tú lo puedes lograr mezclándolo con el hueso autólogo. ¿Cuál es tu criterio para hacer una RGO clásica y cuándo realizo el mismo día de la colocación del implante? Supongo que se refiere a si hacemos una instalación de implante open flap. Va a ser principalmente en implantes post extracción, la literatura lo demuestra, que tenemos que hacer intentar hacerlo con técnicas flapless. Vamos a tener una mejor irrigación, por ende una mayor vascularización de nuestro injerto. Ahora, si tenemos un alveolo donde no estamos seguros que vamos a lograr una estabilidad primaria o tenemos un defecto de mayor tamaño, podrías tomar dos decisiones: hacer una ROG clásica o ir por un implante temprano. Dientes con patología apical, aguda o crónica, ¿son contraindicaciones de implante inmediato? La verdad que la patología crónica, hoy día haciendo una buena limpieza de nuestro alveolo, no es una contraindicación para hacer implante inmediato. Sí tenemos que tener una muy buena higiene del alveolo. Hoy día hay kits de fresas especiales para hacer limpiezas del alveolo. Puede hacer algún protocolo con antibiótico local. La verdad que lo más importante es hacer una muy buena limpieza. Con respecto a una infección aguda, es decir, con pus supurando, independiente si tú le haces una terapia antibiótica para que el día de tu cirugía no haya pus, la verdad que desde mi punto de vista es muy arriesgado, no es necesario. El implante temprano anda muy bien, es un riesgo adicional a tu cirugía. Si bien hay reportes de casos, yo lo veo como exigirle demasiado. ¿Ya? Yo la verdad, si hay una infección activa, prefiero hacer un implante temprano. Cómo desinfecta el alveolo post extracción, eso ya lo contesté. Y hablaste de estabilidad volumétrica en el tiempo del seno injerto, pero no de tasa de recambio óseo. A tu criterio, 6 meses para rehabilitación definitiva, ¿anda bien? Como Leonardo Díaz dice, tiene una tasa de recambio óseo mucho más lenta que el aloinjerto. ¿Cuánto tiempo esperar? Va a depender principalmente si instalaste el implante en la misma cirugía o no, y si tu implante, la osseointegración va a estar dada en mayor porcentaje por hueso nativo de tu paciente o por el hueso injertado. Si tienes un porcentaje muy alto de contacto entre hueso injertado y tu implante, lo mejor es esperar entre 6 a 9 meses, ese por lo menos es en mi criterio. Claudia nos pregunta si ha usado PRF en conjunto del hueso bovino. Sí, he utilizado PRF, he utilizado el Sticky Bone, tengo la centrífuga desde creo que el 2014, 2015. La verdad en la actualidad prácticamente no lo utilizo. No veo grandes beneficios. La literatura también en la regeneración ósea no ha demostrado que haya mayores beneficios. Sí lo veo muy bien para tejidos blandos, para la cicatrización rápida del tejido blando, o como carrier, es decir, para la compactación y la manipulación del injerto. La verdad que más no en tiempos de regeneración ósea. Y
Si hay infección activa y optas por implante temprano, ¿con qué dejas el alveolo, solo el coágulo o con injerto? Si hay infección activa, la verdad prefiero no injertar, hago un curetaje y una limpieza importante del alveolo y solo utilizo gelita o que el coágulo cumpla su función. Eh, no tenemos más preguntas. Nuevamente, gracias a todos. Espero que le haya servido para su práctica clínica diaria. Si tienen alguna duda extra o necesitan alguno de los papers que yo mostré en la presentación, pueden mandarme un mail o escribirme a través de las redes sociales. Nuevamente agradecer a Botis Internacional y Straumann Group Chile. Muchas gracias.